Vamos a tener nuestra lectura para el mensaje, que lo vamos a tener en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Cuando lo tengan, si se pueden poner en pie. Aquí también va a estar en las pantallas. Damos también la bienvenida a aquellos que nos ven en las redes sociales, que puedan ser llenos de la palabra del Señor en este día. Amén. ¿Llamero? Amén, amén. Qué bueno que traen sus Biblias, ¿eh? Sé que estamos en una era digital, pero qué bueno que traen sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre Santo, te agradecemos por tus bondades. Gracias, mi Dios, porque en todo tiempo tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, venimos en este día delante de ti como ofrenda, Padre, delante de tu trono santo, mi Dios. Padre, que todo lo que hagamos, todo lo que hasta aquí hemos hecho y continuaremos haciendo, no solamente aquí en el templo, mi Dios, pero fuera también, que pueda ser siempre de tu agrado. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú puedas preparar nuestros corazones para poder escucharte a ti, Padre Santo. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti, mi Dios. Tenemos hambre de ti, Padre. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la congregación. Te agradecemos por nuestro pastor, Señor, por un año más de vida que tú le has regalado. Bendíceles a los caballeros que están en el campamento y tráeles con tu paz y con tu bendición. Y los que estamos aquí en casa, Padre Santo, bendícenos también y que podamos seguir gozándonos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Esta lectura que acabamos de tener, la verdad que ha venido a tocar y a retar mucho mi vida en lo personal, porque a veces venimos y leemos la escritura y como que nos pasamos ahí algo, ¿no? O como que la leemos y no respetamos esos signos de puntuación que muchas veces nuestro pastor nos dice: cuando haya un punto, reste, ¿no? O sea, respira un poquito y lea nuevamente, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quiero que podamos preparar nuestros corazones, nuestra mente, para poder meditar y reflexionar en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Porque hemos venido a escuchar la voz de Dios, amén. Así que, como les decía, este pasaje tiene una tremenda enseñanza. Pero antes de entrar a ello, me gustaría poder hacer un recorrido. El recorrido lo vamos a hacer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No se crea. No, el recorrido lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que pasó anteriormente de llegar a este pasaje que acabamos de leer? Vamos a ver, por ejemplo, el tema, por cierto, es: ¿quién dices que soy yo? ¿No? Es la pregunta que Jesús hace. Entonces vamos a volver unos capítulos atrás. Eso, si usted gusta, lo puede leer después detenidamente en su casa, en su devocional. Solamente vamos a hacer ciertos puntos para poder entender por qué es que Jesús agarra a sus discípulos en este momento y les hace esa pregunta. Amén. En Mateo 14 dice, vemos el relato de lo que es Juan el Bautista, ¿no? La muerte de Juan el Bautista. A petición, dice, de la hija de Herodes, el tetrarca, había decapitado a Juan el Bautista. Al oír esta noticia, Jesús dice que él se apartó para poder estar a solas. Pero ¿qué cree? Cuando la multitud lo vio, lo empezó a seguir. Entonces vino Jesús y tuvo compasión de ellos. Empezó a hacer milagros y es ahí donde se da la alimentación a los 5,000 por medio de 5 panes y 2 peces.
¿Recuerdan esa parábola, no? Ese episodio de la palabra. Después de ahí, Jesús envía a sus discípulos a entrar en una barca y luego Él dice, ok, ustedes váyanse en la barca, yo los voy a encontrar, ¿verdad? Mientras tanto voy a despedir a la multitud y luego pues agarra un tiempo Jesús para orar a solas. Pero después de ello, ¿qué es lo que acontece? Jesús viene y se va a encontrar con sus discípulos, pero mire qué manera para hacerlo. Camina sobre el mar, camina sobre el agua, ¿no? Eso en una ocasión escuché yo esta frase y me gustó mucho. Eso estaría bien para un episodio de Netflix. No haciéndole propaganda a Netflix, ¿ok? Pero eso sería buenísimo, buenísimo tener una recapitulación de ese momento, ¿no? Y entonces los discípulos, al ver que se aproximaba a alguien, dice que tenían tanto miedo que pensaron que era un fantasma. Imagínense. Yo me imagino que ha de haber habido bastante neblina ahí, ¿verdad? Porque pues era de noche y entonces no miraba muy bien, pero ellos se asustaron. Entonces viene Jesús y les habla para que no se asusten. Entonces viene Pedro, viene y agarra valentía y le dice, bueno, si eres tú Jesús, haz que venga para ti. Y Jesús le dice, ok, ven. Jesús no lo detiene, Jesús le dice, ven. Y él empieza a caminar sobre el agua, ¿no? No dice cuándo caminó, pero caminó. Pero de repente, cuando ve la tormenta y todo, se empieza a hundir. Y es ahí donde Jesús dice las siguientes palabras. Y esa sí, no sé si me la tienen ahí. Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego llegan a otra ciudad de Galilea que se llama Genezaret. Dice la escritura que ahí traían los enfermos a Jesús y le rogaban, dice, que tan solo tocaran el borde de su manto para que ellos pudieran quedar sanos. Aquí es la primera vez que se escucha cuando vienen las personas enfermas y que van a tocar el borde del manto de Jesús. De aquí es donde sale después que, usted sabe, la palabra tiene que ser esparcida, ¿no? Entonces de aquí es donde sale ese mensaje para aquella mujer que tenía el flujo de sangre, ¿sí la recuerda? Entonces de aquí es donde sale y dice, si yo tengo entonces esa oportunidad, yo también podré ser sana. ¿Okay? De aquí es donde sale de este pasaje de Mateo. Luego llegamos al versículo 15. Entonces dice que empezaron los escribas y los fariseos a criticar a Jesús y a sus discípulos. Y viene Jesús y les reprende con estas palabras. Eso lo tenemos también ahí en la pantalla. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esas palabras las estamos proyectando para que podamos reflexionar en ellas, porque nos va a ayudar para lo que queremos alcanzar más adelantito. Luego fueron a otra ciudad, a Tiro de Sidón, y allí vino una mujer que era gentil, que era cananea, rogándole a Jesús que sanara a su hija porque estaba endemoniada. Sucede un diálogo entre ella y Jesús muy interesante. Por eso les dije, solamente van a ser ciertos como escenas, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a ver una película y le proyectan ciertas escenas para que usted quede con esa hambre de poder llegar a su casa y leer la escritura, amén. Entonces viene y se da esta conversación muy interesante entre Jesús y esta mujer. Y Jesús le dice algo muy interesante a la mujer y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Luego Jesús sigue haciendo milagros junto al mar de Galilea y dice a la multitud, ve a la multitud y la multitud se empieza a maravillar por todos los milagros que Jesús está haciendo. Y entonces Jesús viene una vez más y se compadece de todos ellos y le da alimento nuevamente. ¿A cuántas personas? No sé si lo recuerdan. A 4,000. Aquí fueron los 4,000. Fueron por medio de 7 panes y 2 pececillos, dice la escritura. Luego llegamos al capítulo 16, que es el capítulo donde tuvimos nuestra lectura. Luego llegaron a Magdala y nuevamente los fariseos y los saduceos
queriendo probar a Jesús, demandan señales, le demandan señales a Jesús. Y Jesús les reprende diciendo: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Usted sabe, el día de hoy tenemos tanta tecnología que puede decirnos cómo va a estar el clima, si va a haber frío, si va a haber calor, si va a haber lluvia, aunque a veces como que fallan, ¿no? A veces como que fallan, pero especialmente aquí en California como que siempre fallan, ¿no? Pero tenemos tanta tecnología que nos ayuda a poder distinguir esas cosas, pero a veces olvidamos lo principal, ¿no? Que es distinguir lo que es de Dios. Distinguir incluso el tiempo en el que nos estamos moviendo. Como iglesia somos privilegiados de estar en ese tiempo. Tenemos una responsabilidad muy grande y esa es, incluso la hermana Lourdes lo mencionaba, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿verdad? Ellos están siendo atacados como no tienen ni idea. Y se me hacía algo muy interesante porque a mí se me había olvidado que estaban de vacaciones, ¿no? Que ya habían terminado la escuela. Pero mire que cómo es el enemigo queriendo en su astucia trabajar cosas cuando los niños no están en la escuela para que se implementen y así cuando ellos vengan no tengan ninguna opción. Y ahí es donde nosotros como iglesia nos tenemos que levantar. Amén. Amén. Después Jesús le da una lección a sus discípulos de cómo debería de ser la compostura de ellos. Aquí Jesús viene y les empieza a decir de que no tengan la levadura que tienen los fariseos y los saduceos, ¿no? Y entonces los discípulos no comprendían. Ellos pensaban de que porque no habían llevado pan, Jesús les había dicho eso, imagínense. Entonces viene Jesús y les dice, no, les dice. Entonces Él le empieza a decir por qué le da ese tipo de enseñanza y es ahí donde los discípulos empiezan a comprender. Entonces llegamos al versículo donde tuvimos nuestra lectura, que fue en Mateo 16, 13 al 15. Ve qué rápido fue ese resumen. Aprendimos un poco más, ¿no? Amén. Entonces llegamos a este pasaje. ¿Y qué es lo que sucede acá? Jesús viene y Él se da cuenta de que hay muchas cosas que los apóstoles no comprendían aún. Entonces Él viene y los retira, los lleva fuera de los límites de la frontera de Israel, que es a Cesarea de Filipo, porque Jesús quería tener una conversación muy seria con sus discípulos. Allí nadie les iba a condenar por lo que saliera de la boca de sus labios. Haga cuenta de que lo que usted dice aquí en la iglesia, usted lo puede decir libremente, pero allá afuera a veces hay muchos topes, ¿no? Donde, oh no, aquí no puedes predicar de Jesús, oh no, aquí no puedes hablar de Jesús. Cualquier otra cosa se puede hablar, menos de Jesús. Entonces, una escena así más o menos, el Señor viene y los retira de su confort, de su ambiente, para poder tener esa conversación con ellos. Y entonces viene Jesús y les hace esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En la Escritura, cuando encontramos el término Hijo del Hombre, se refiere a la deidad de Jesús, a Jesús en su majestad, a Jesús como Dios. Y cuando encontramos que dice Hijo de Dios, eso lo encontramos quizás en otras partes de los evangelios, ahí se refiere a lo que es la humanidad de Jesús. ¿Okay? Hay una diferencia ahí cuando dice Hijo del Hombre y cuando dice Hijo de Dios. Cuando dice Hijo de Dios es la parte humana de Jesús. Es el ser humano, como nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, eventualmente cada uno de ellos dio su respuesta conforme a lo que escuchaban decir a la multitud, ¿verdad? O sea, porque Jesús le dice, ¿quién es lo que dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Entonces viene y uno de ellos empiezan a decir, bueno, pues unos dicen que eres profeta, ¿verdad?
otros dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y así, ¿no? Entonces después de ello viene Jesús y le hace la pregunta a sus discípulos directa. Cuando es una pregunta directa, requiere una respuesta directa. Amén. Y vosotros, dice Jesús, ¿quién decís que soy yo? Y esa pregunta a mí se me hizo muy interesante. Y es aquí donde quiero que podamos meditar, porque veo no solamente, digamos, en esta nación, sino en muchas naciones alrededor del mundo, si se puede decir, que hay una necesidad de conocer a Jesús. Viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es donde quiero que pongamos nuestra atención, ya que el propósito de Dios para esta hora es que podamos salir de una manera diferente. Que no salgamos de la manera que nosotros hayamos venido. Sé que tenemos cargas, sé que tenemos luchas, sé que tenemos diferentes peleas, por así decirlo, que batallar allá afuera, ¿no? Y que este momento es un momento de refresco, es un momento de la llenura del Espíritu de Dios para cada una de nuestras almas. Pero quiero que podamos salir el día de hoy llenos de la presencia de Dios. Que podamos, como les decía unos minutos atrás, que podamos salir con hambre de su palabra. Necesitamos poder aprender de su palabra. A mí me encanta el testimonio de la suegra de hermano Benny, porque dice, ella no puede leer, pero ella está luchando por aprender la palabra. Gracias, hermana. Y el Señor le va a conceder esa petición de su corazón, porque eso es increíble. Tenemos la palabra física y ahora la tenemos digital, y aún así muchas veces no tenemos hambre de leer la palabra. Qué triste. Pero el día de hoy, con el favor de Dios, que nuestros corazones puedan arder por su palabra. Amén. Que salgamos con la inquietud en nuestro corazón de poder decir, yo quiero conocer más a Jesús. ¿Cuántos dicen eso? Amén. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Amén. Así que, ¿le queremos conocer? Claro que sí. Amén. Sé que muchos de los que estamos aquí quizás ya llevamos, y también de los que están en las redes sociales, ¿verdad? Quizás ya llevamos algún tiempo, yo podría decir que más de un año, de que tomamos una decisión de querer seguir a Jesús. Esa decisión es cuando yo vengo y abro mi corazón a Jesús y le digo, Señor, quiero seguirte, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Amén. Entonces, si nosotros venimos y no tenemos esa intención de querer seguir a Jesús, de querer conocerle a Él, entonces hay algo que está fallando. Hay algo que necesita ser activado en nuestro ser. Amén. A partir de ese momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, nos empezamos a identificar o a darnos a conocer como cristianos, ¿verdad? Porque antes, o sea, de mi persona, yo no decía que era cristiano. Yo no decía que era de cualquier otra religión. Es más, yo decía que yo era ateo con tal de que me dejaran tranquilo. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué? Porque en mí había mucho rencor, mucho odio en mi corazón. Entonces no podía caber el amor de Dios en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, Dios quebrantó mi corazón y en algún momento Él restauró mi vida, como lo ha hecho con muchos de ustedes aquí. Amén. Así que, como les decía, quizás muchos de nosotros pues ya llevamos añitos, ¿verdad? En el Evangelio. Y entonces
muchos de nosotros, al igual que los discípulos, sé que hemos visto milagros en nuestra vida. Amén. Si aquí hay alguien que no ha visto algún milagro en su vida, véase usted mismo el día de hoy. Ese es un milagro. El hecho que usted esté aquí es un milagro. El hecho de que usted se haya levantado el día de hoy, haya abierto sus ojos, es un milagro de parte de Dios. Dios obra de maneras misteriosas, de que a veces no comprendemos, ¿verdad? Aunque no lo podamos ver, decía la alabanza, pero sé que estás obrando. Hemos sido testigos de milagros acontecer en nuestros alrededores, hemos sido testigos de ver milagros acontecer a nosotros mismos también. O sea, hay tantas formas que el Señor obra y que Él nos permite poder ver su gloria para que nosotros podamos creerle a Él. Cuando Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, ya habían acontecido milagros, por eso les hice esa recapitulación de lo que había sucedido antes, porque los discípulos ya habían visto los milagros, pero aún así no comprendían. Aún así habían cosas que todavía no entendían. Entonces viene Jesús y hace la pregunta directamente, que esa pregunta es válida hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Cómo podemos nosotros presentar a Jesús si no le conocemos? Por eso muchas veces se nos hace difícil poder predicar. Y saben, no es, sé que el texto lo dice predicar, pero es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Esa es la prédica, anunciar las buenas nuevas de Jesús. Por eso nos cuesta a veces a nosotros hablar con otras personas y decirle quién es Jesús, porque no le conocemos. En una amistad o cualquier relación, ya sea de padres, hijos, novios, hermanos, matrimonios, ¿cómo es de que pueden dar a conocer a la persona si no tienen una comunión? Es a través de la comunión, ¿no? A través de esa comunión que tienen con la persona, es de que pueden venir y decir, oh sí, por ejemplo, a Eric yo lo conozco desde hace muchos años. Y yo puedo venir y decir, oh, Eric es así, a él le gusta esto, no le gusta aquello, porque ya le he conocido, he compartido con él. Pero si yo no comparto, entonces, ¿cómo yo voy a poder venir y decir algo de Eric si no lo conozco? ¿Verdad? De igual manera funciona con Jesús. Si decimos, a veces cantamos la alabanza, no, eres mi amigo fiel, pero ¿y dónde está la amistad que hemos tenido con Jesús? ¿Dónde está esa comunión? Necesitamos tener esa relación con Jesús. Amén. Espero que no se me estén durmiendo. Es apenas el inicio de esto, ¿ok? Amén. Oh, gracias, hermana. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces, vemos que hay una carencia de saber realmente quién es Jesús. Como decía, por eso muchas veces nos cuesta hablarle a aquellas personas sobre Jesús. Es necesario, es importante que nosotros podamos conocerle a Él. Agarré estos dos comentarios de un comentarista bíblico. Quizás algunos de ustedes le haya escuchado, otros no. El comentarista se llama Matthew Henry y él dice, cada día vemos que son muchos los millones de hombres que tienen a Jesucristo en una alta estima, pero no le conocen. Wow, qué tremendo, ¿no? Luego dice, quienes saben de Cristo más que el común de las gentes deberían de ser consecuentes con ese conocimiento y estar mejor dispuesto para dar de Jesús un testimonio convincente. Pero a veces el mundo como que nos trata de convencer más que nosotros podamos convencer al mundo de Jesús.
necesitamos. Amén. Diga, yo necesito conocer a Jesús. Porque yo lo necesito. O sea, yo, mi persona aquí, yo lo necesito. Yo necesito conocer a Jesús. Espero que usted también pueda decir eso en su corazón fervientemente, que necesita conocer a Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, es de suma importancia. No estoy terminando, ¿ok? Porque van a decir, qué rápido va a terminar hoy. No. Me dijeron que era vigilia, entonces todavía hay tiempo, ¿no? Es de suma importancia que nosotros podamos conocer bien quién es Jesús. Que nosotros podamos entender el significado de su sacrificio y de su salvación para cada una de nuestras vidas. Recordemos que ni usted ni yo somos merecedores de la gracia de Dios. Pero gloria y alabanza sean dadas a Dios, porque en su misericordia Él nos ha escogido. Amén. Hemos sido escogidos por la gracia de Dios. Él nos ha enviado a su Hijo para morir por nosotros. Yo digo, Señor, cuán grande y infinito es tu amor, porque no somos merecedores. Honestamente no lo somos, pero como digo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Yo sé que hay muchas personas en nuestras familias que muchas veces se enfocan de lo negativo que fuimos antes, ¿verdad? Pero, y no pueden ver el cambio que Jesús ha hecho. Pero Jesús, si realmente es su Señor y su Salvador, tuvo que haber hecho un cambio en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que los discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús. Durante su caminar, en ese caminar con Jesús, en ese tiempo de comunión, aprendieron mucho de Él. Ellos veían su grandeza, veían cómo realizaba los milagros. Y cuando el momento de esa pregunta llegó, Pedro responde con una convicción. Y Jesús le responde a esa respuesta. ¿Se recuerda cuál era la respuesta que dio Pedro? A ver, alguien que lo diga, así con voz fuerte. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces viene Jesús y le da una respuesta a esa pregunta y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 16, 17. A esa respuesta Jesús viene y le dice, eres dichoso, eres afortunado, porque te ha sido revelado desde el cielo. No fue carne, no fue sangre, sino desde el cielo te ha sido revelado. A veces creemos que con el hecho de llamarnos cristianos, ya conocemos a Jesús. O porque venimos todos los servicios, ya conocemos a Jesús. Así era yo. Hasta que, le digo, el Señor tuvo que trabajar también con mi corazón para yo poder tener una relación con Él y empezar a empaparme de su palabra, de su presencia. Pero tiene que llegar un momento donde el deseo tiene que ser nuestro. Porque si yo no tengo el deseo, nada va a funcionar, ¿verdad? Jesús va a estar siempre dispuesto a querernos dar todo lo que necesitamos, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Pero si yo no estoy dispuesto, entonces va a tener que el Señor que jalar ciertas cuerdas para entonces podernos traer a su presencia, porque el Señor siempre hace conforme a su voluntad y su voluntad es siempre buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que no por eso ya conocemos a Jesús. Entonces, ¿cómo puedo darle a conocer si realmente prefiero o decido pasar tiempo en otras cosas? O sea, ¿cómo yo puedo dar a conocer a Jesús si mi tiempo, todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Todos tenemos 7 días a la semana, pero si en ese tiempo yo decido
invertir mi tiempo, pongámoslo así, si yo decido invertir mi tiempo en cosas que no me van a fructificar, que no me van a bendecir, usted nómbrelas. Usted nómbrelas. Tenemos de tanta diversión, tanta distracción. Si yo vengo y decido de invertir mi tiempo ahí y solamente decido invertir 1 hora o 2 cuando estoy aquí en el servicio, ¿cómo yo puedo decir que conozco a Jesús? ¿Okay? Yo le digo esto, a mí me ha retado mucho, me ha tocado mucho. Espero que también le esté retando a usted, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, estoy tan abatido muchas veces en mi propio dolor o en mi propio sufrimiento que se nos olvida lo grande que es nuestro Dios. Tribulaciones, mientras estemos en la tierra, las vamos a tener. No digo que no. Y no digo que algunas no sean fuertes. Claro que sí. Pero nuestro Dios es más grande. Y nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Pero lo tenemos que creer. Si ve como habíamos dicho en el resumen, ¿no? Que muchas personas solo le rogaban a Jesús que tan solo ese borde de su manto lo pudieran tocar. O sea, ahora sí, yo me imagino si el Señor pusiera su mano completamente, es increíble, ¿no? Jesús tiene la capacidad de poder sanar nuestras enfermedades y nuestros dolores, pero nosotros lo tenemos que creer. Nosotros tenemos que aferrarnos y decir, sí, Señor Jesús, yo te creo a ti. Pero para ello yo tengo que conocerle. Porque si yo no le conozco, entonces yo no voy a ver qué es lo que Él quiere y demanda de mí para hacer, para yo poder obtener lo que Él ya nos ha prometido. Amén. Para aquellas personas que viven sin Cristo, sin esperanza, todo lo que es de Dios lo toman como una locura. Y así lo dice su palabra también. Pero sepa que para los hijos de Dios, Dios les revela a sus hijos por medio del Espíritu Santo, no solamente su voluntad, sino también cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿cuántas veces Jesús ha tenido que sacarle de su área de confort? Yo creo que muchas. En lo personal, muchas veces el Señor ha tenido que sacarme de esa área de confort. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pueda estar a solas con el Señor, ¿verdad? En ese proceso que nos ha sacado, ¿hemos escuchado su voz o nos hemos rebelado en contra de Él? Sí, en ocasiones se ha revelado, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Vemos varios ejemplos en la Biblia de cómo el Señor obra para poder traer a la persona y que cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, ¿no? Pero si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, no reneguemos a su llamado. No esperemos a que lleguen esos días malos de los que nos habla Salomón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés. No esperemos a que lleguen esos días malos para que diga entonces, ay, cómo no lo hice, cómo no servía al Señor antes, cómo no aproveché, ¿verdad?, mi juventud. En eso sí le estoy agradecido al Señor. A mí me hubiera gustado estar como los niños, ¿verdad? Desde niño en la iglesia y todo. Y sí, me llevaban a la iglesia, pero no tenía un conocimiento de Dios. Pero Dios llegó en mi juventud y desde allí hasta acá, entre altas y bajas, he estado sirviéndole y seguiré sirviendo al Señor aunque no hayan fuerzas, ¿verdad? Aunque las fuerzas nos agoten, nuestro deseo debe de ser servir siempre a Jesús. Amén. ¿Hemos atendido a su llamado o le hemos ignorado? ¿Verdad? Cuando Jesús viene y nos saca, ¿verdad?, para procesarnos, ¿hemos realmente atendido a ese llamado? Imagine usted, solo trate de trasladar su mente un poquito.
Imagine usted si aquellos grandes hombres de los que habla de la fe en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, si ellos hubieran hecho lo contrario de lo que Dios les había pedido, ¿dónde estaríamos como humanidad en este día? Peor de lo que estamos, ¿no? Pero sin embargo ellos le creyeron, por eso fueron hombres de fe. No fue porque tenían los recursos, no fue porque tenían un buen trabajo, un buen carro, una casa, sino que fue porque le creyeron a Jesús. Muchos de ellos no tenían nada. Y lo que tenían, el Señor les dice, déjalo, que yo tengo algo mejor para ti. ¿Sí? Entonces, tenemos que atender a ese llamado. Usted se preguntará quizás, ¿cómo puedo llegar a conocer a Jesús? Y esa es una de las preguntas que quizás muchos tienen duda porque quieren ver a Jesús, algunos, de una manera física, ¿verdad? Pero a Él le podemos ver a través del Espíritu. Y es por fe que creemos en Jesús, ¿verdad? Hay historia que registra de Jesús también. Para aquellos que dicen, no, no hay historia, claro que sí la hay. Hay historia que registra a Jesús, que registra sus hechos. Pero muchos dicen, bueno, entonces si Jesús es real, preséntamelo ahorita. ¿Ok? Ahí es donde entra usted y yo como representantes de Dios, como hijos de Dios, porque dice que somos embajadores. Amén. Entonces, cuando dice que somos embajadores, la función de un embajador terrenal es representar su estado o su nación. ¿Okay? Y dar a conocer y decir, por ejemplo, si usted fuera un representante de Estados Unidos, usted va a dar a conocer Estados Unidos y total, ¿no? De igual manera, nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, tenemos una misión muy grande. Sí, es bonito venir acá, convivir con los hermanos y todo, pero tenemos una misión, tenemos una responsabilidad y es, primero, conocer a Jesús para poderle dar a conocer a Él. Amén. Así que para poder conocer a Jesús es necesario nacer de nuevo. ¿Se recuerda de esa pregunta que le hizo el fariseo Nicodemo a Jesús? Era alguien que sabía de la ley. Ojo con esto, era alguien que predicaba sobre la ley. Y entonces viene Jesús y le dice, bueno, tú predicas y aún así me preguntas cómo puedo nacer de nuevo. Era porque no entendía, porque para entender las cosas de Dios hay que entenderlas por medio del Espíritu Santo. Tienen que ser reveladas del cielo. Entonces es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No solamente el incrédulo o aquella persona que no conoce a Dios o que no tiene a Dios en su corazón, no solamente ellos necesitan nacer de nuevo, nosotros también. Nosotros también necesitamos nacer de nuevo. Pasar más tiempo con Jesús. Amén, amén, amén. Pasar más tiempo con Jesús. Es en una oración o en ayuno o en su palabra, como usted quiera. Tenemos 24 horas, 7 días a la semana. No puedo, digamos, o sea, yo no puedo pasar solamente 5 minutos con el Señor. ¿Sabe? Cuando estaba en la escuela de música, nos decían, bueno, por lo menos dedíquenle a su instrumento 5 minutos al día, ¿verdad? Para practicar. Y a veces me pasaba horas y horas ahí, ¿verdad? Practicando. Y no aprendí nada. No se crea. Y entonces le dicen a uno, pase por lo menos 5 minutos. ¿Okay? Si usted no tiene el hábito de poder pasar este tiempo en oración con el Señor, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo puedo orar? ¿Verdad? Y bueno, Señor Jesús, te doy gracias. Amén. Esa es una oración.
El Señor ve su corazón, el Señor ve su gratitud. Entonces, entre más oramos, más vamos a aprender a dialogar con el Señor, ¿verdad? Porque la oración es un diálogo entre usted y Dios. Si usted no ha ayunado en alguna ocasión, le invito a que lo haga. El ayuno, no, como dice nuestro pastor, no es para aguantar hambre. El ayuno es para rendir nuestra carne a la presencia de Dios, para que Dios obre conforme a su misericordia. Si usted no tiene el hábito de leer su palabra, les soy honesto, a mí no me gusta leer. Créame, yo me duermo leyendo el título de un libro, a mí no me gusta. Pero cuando se trata de lo que es la palabra, o de historia de la palabra, estoy ahí, ¿me entiende? Investigando, conociendo, queriendo conocer más y todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que me llena. Este es mi alimento, ¿verdad? Entonces así es como yo puedo conocer a Jesús. Dejar que Él nos muestre su camino y nos trate de formar, no nosotros nuestra propia forma de querer formarnos a nosotros mismos o querer caminar nosotros mismos, sino de poder dejar al Señor que Él lo haga, ¿no? Y atesorar en nuestros corazones sus palabras, su palabra y sus promesas. Eso es indispensable. Porque si yo leo la Escritura, pero no la creo, no la atesoro, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nada, ¿verdad? Tengo un familiar que en una ocasión estábamos en un cumpleaños y entonces platicando con él, bueno, mi mamá me dice, pues él ha leído la Escritura un montón de veces, ¿no? Y entonces en la plática se dio y me dice, sí, yo he leído la Escritura y la he leído de principio a fin, de fin a principio, como usted quiera, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, qué bueno, le digo, porque pues yo todavía no lo he hecho, todavía no he llegado de principio a fin. Y le digo, pero entonces, ¿cuál es tu opinión de Jesús? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué es lo que piensas que Dios quiere de ti? Y no me supo responder. ¿Ve? En una ocasión también, no me recuerdo si fue un video o fue un post que vi en las redes sociales, pero decía que había una persona que le habían invitado a un evento, ¿verdad? Pero el evento pues no era cristiano, el evento no era cristiano. Y entonces esta persona tenía que dar una palabra. Entonces se sube alguien que formó ese evento y se sube y empieza a recitar, dice, el Salmo 23. Todos lo conocemos, ¿no? Y entonces viene y se bajó. Y ahí llamaron al pastor que habían invitado para ese evento. Viene el pastor y vuelve a recitar el mismo Salmo 23. Cuando se baja, muchos llorando. Y le dice, oye, pero tú recitaste lo mismo que recitó aquella persona, pero ¿qué es lo que cambia? Y le dice, es porque yo conozco a ese pastor. ¿Amén? Cuando nosotros conocemos a ese pastor, a Jesús, vamos a poder presentarle de una manera diferente, ¿verdad? Porque ya no es, ya no es Dios nomás, es mi Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es nuestro Dios, su Dios? Amén. Muchas veces atravesamos desiertos y seremos sacados de nuestra área de confort. Me van diciendo el tiempo, por favor, si no me paso. Amén. ¿Ya? Bueno. Yo no veo el tiempo, pero ya voy a terminar. Amén. De todos modos, le estoy dando tiempo para que la comida pueda estar lista ya. Amén. Entonces, muchas veces somos sacados de nuestra área de confort, pero es ahí donde Dios nos quiere llevar para tener ese tiempo a solas. Es ahí donde Dios quiere revelarnos a través de su Espíritu para que venga sobre nosotros y nosotros podamos reconocerle como Rey, como Mesías, que podamos reconocer su deidad como el Padre, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Mis hermanos,
el reloj, no este reloj, el reloj sigue corriendo. El tiempo se está terminando para la iglesia. Amén. No se asuste, al contrario, tenga gozo en su corazón, porque pronto veremos a nuestro Señor Jesús. Pero mientras tanto, entonces preparémonos para poder presentarle a Él. Por lo menos yo en mi persona, quiero que cuando ese día que yo esté frente a Jesús, yo sé que no voy a contenerme, que no voy a contener mis lágrimas, pero quiero decirle, gracias Señor Jesús, por tu amor para mi vida. Mi fe y mi esperanza siempre estuvo puesta en ti, porque supe y entendí que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que ese pueda ser también su anhelo, que ese pueda ser el deseo de su corazón. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor y amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, tú nos alcanzas para poder conocerte más a ti, mi Dios. Padre, que pueda haber esa hambre en nuestro ser, ese anhelo en nuestro corazón de poder venir y conocerte más. Que pueda, Señor, nuestra vida ser dedicada completamente a ti. Sé que tenemos muchas distracciones, muchas tareas, muchas obligaciones, pero Padre, que ellas no sean superiores a lo que tú tienes para nosotros, que no sean superiores a tu amor, Padre. Que podamos entronarte a ti y no las cosas que el mundo nos ofrece. Padre, ayúdanos porque queremos conocerte. Yo no sé si el día de hoy, en esta mañana, hay alguna persona que no conoce a Jesús. Créame que no deseamos que salga de la misma manera que entró. Queremos que usted pueda conocer a Jesús. Que ese Jesús que nosotros hemos conocido, usted también le pueda conocer. Que usted le pueda invitar a su corazón, que le pueda invitar a su vida. Si usted no le conoce y quiere conocerle, el día de hoy es la oportunidad. Si usted levanta su mano diciendo, yo quiero conocer a Jesús, hoy es el día. También a los que nos ven en las redes sociales y no conocen de Jesús, pueden mandar ahí un mensaje diciendo, yo quiero conocer de Jesús. Y así nosotros podemos orar por sus vidas y también poderle mandar un mensaje para que pueda encontrar una iglesia local, para que pueda congregarse y poder seguir creciendo en la palabra. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus bondades, mi Dios. Padre, he aquí tu pueblo, bendíceles, bendice a cada uno de ellos, Señor, obra en sus vidas, Señor. Padre, ahora que muchos de ellos tienen a sus hijos en sus hogares porque están de vacaciones, que ellos puedan ser ese instrumento, Padre, para poder edificar un altar de adoración en sus hogares y poder aprender de tu palabra, mi Dios. Padre, es necesario, es importante que nosotros podamos conocerte más a ti, porque de otra manera, mi Dios, el mundo va a arrasar con nosotros. Señor, ayúdanos a poder ser dignos representantes de ti. Ayúdanos a poder, Señor, darte siempre lo mejor, a poder venir con un corazón contrito y humillado delante de ti. Gracias por vernos aún en nuestros pecados, mi Dios. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesús tú nos ves santos y nos has purificado y nos has santificado, Señor. Te agradezco, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos entonar esta última alabanza para poder dedicarte a ti y darte gracias a ti por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias una vez más por tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.